Vamos a hacer ahora una preevaluación, ya como siempre lo hacemos después de terminar alguna práctica, ¿ya? En este caso voy a resolver estos tres ejercicios que habíamos hecho en clase, en las prácticas, y también ustedes habían realizado algunos ejercicios similares. Este en particular que les había indicado que lo hicieran, ¿no? Y que algunos estudiantes ya me habían entregado, ¿ya? Pero vamos a empezar con estos dos de aquí, donde estas dos ecuaciones son ecuaciones de segundo grado. Obviamente que si lo vemos no de la forma que se nos presenta, sino de la forma siguiente. Por ejemplo, este 9 elevado a la x, podemos verlo como si fuera 3 elevado primero a la 2x. Copiamos el más 3 elevado a la x igual a 90, ¿no? Entonces, este 3 elevado a la 2x podemos verlo también de diferente forma, como 3 elevado a la x y esto elevado al cuadrado. Y aquí tendríamos más 3 elevado a la x, lo voy a pasar a restar y lo vamos a igualar a 0. ¿Sí? Tendríamos de esta forma. Entonces, si nos fijamos, en este caso, como habíamos utilizado en los ejercicios anteriores, vamos a utilizar un pequeño cambio de variable para que esto se vea de otra forma, ¿ya? Y en este caso se vería como z al cuadrado más z menos 90 igual a 0, ¿no? Lo hemos convertido en una ecuación de segundo grado. ¿Cómo resolvemos esta ecuación de segundo grado? Simplemente utilizando factorización, ¿no? Abrimos dos paréntesis, ponemos z, ponemos más por menos, menos. Buscamos dos números que multiplicados nos den 90 y restados nos den 1, que sería el 10 por 1, igual a 0, ¿no? 10 por 9, van a disculpar, 1, ¿ya? 10 por 9, 90, y 10 menos 9, que sería 1. Y con eso encontramos dos soluciones, pero para z, ¿no? Z1 que sería menos 10 y Z2 que sería 9, ¿no? Y otra vez utilizamos esta partecita de aquí donde habíamos hecho el cambio de variable, porque el ejercicio no me está pidiendo determinar x, z, ¿no? Sino me está pidiendo determinar x. Reemplazamos aquí el primer z que hemos encontrado y también vamos a reemplazar el segundo z que hemos encontrado. Les había indicado que aquí no va a existir ningún x o no va a existir ningún número que 3 elevado a ese número me dé un número negativo. Por tanto, aquí les había indicado que la solución no existe, ¿no es así? Aquí la solución no existe. Pero en este otro caso, sí, ¿no? Aquí, como les dije, podemos utilizar la forma general de resolver ecuaciones exponenciales, como habíamos visto la parte de ecuaciones exponenciales complejas, o en este caso utilizar algo más sencillo, como son las ecuaciones exponenciales sencillas, ¿no? Comparando bases iguales y comparando exponentes iguales, que en este caso sería 2. ¿Sí? O buscamos un número x, que 3 elevado a la esta x, donde este es un número, me dé 9, ¿no? Y lo único que va a funcionar va a ser cuando x sea 2. 3 al cuadrado es 9, ¿no? Si comparamos este segundo ejercicio, es algo similar, con la única diferencia que aquí en este exponente tengo positivo, ¿no? Y al tener este positivo va a haber un pequeño cambio de que cuando tenemos una suma en un exponente, esto lo convertimos en una multiplicación. Y entonces en esta primera parte no tenemos sumas. Simplemente hacemos este cambio, factorizamos, volvemos a reemplazar y después tenemos el caso negativo que no existe y si es positivo sí existe. No habíamos visto también en los ejemplos si es 1. Si es 1, x tendría que ser 0, ¿no?
Entonces este es el primer ejercicio. Vamos a irnos al siguiente ejercicio. ¿Ya? En el siguiente ejercicio vamos a tener algo similar, como les dije, con la única diferencia de que cuando vamos a trabajar con este exponente de aquí, tenemos que convertirlo en una multiplicación. Ya, esto de aquí es lo mismo como en el anterior caso. Podemos escribir como si fuera 2 elevado a la x, pero esto elevado al cuadrado, ¿no? Más, y aquí es donde vamos a utilizar justamente cuando tenemos una suma, esto lo podemos convertir en una multiplicación. 2 elevado a la 1, ¿no? Y esto lo vamos a pasar directamente al lado izquierdo para verlo de esta forma. ¿Sí? Otra vez aquí puedo utilizar el cambio de variable y a este 2 elevado a la x lo vamos a llamar otra vez z, ¿no? Entonces, al nombrarlo z, esto se convierte en z, por tanto voy a tener z al cuadrado. Esto se va a convertir en z, pero no voy a estar escribiendo z por 2, ¿no? Porque sé que 2 a la 1 es 2. Entonces aquí también voy a ponerlo 2z, ¿no? El coeficiente adelante y luego la letra. Menos 80. Igual a 0. Listo. Otra vez factorizamos. Abrimos dos paréntesis. Ponemos z, ponemos más por menos menos y tendríamos 10 por 8. Igual a 0, ¿no? Y encontramos los dos valorcitos para z, que sería el menos 10 y el otro valorcito que sería el 8, ¿no? Y con eso estaríamos encontrando los dos valores para z. Pero el ejercicio no me está pidiendo que encuentre z, ¿no? Sino me está pidiendo que encuentre x. Y otra vez regresamos aquí. Reemplazamos y reemplazamos. En vez de z ponemos menos 10. Y en vez del otro z vamos a poner 8, ¿no? Y aquí, como les decía, no va a haber ningún x que cumpla esta igualdad. No va a existir. En ese caso, x no existe. Y ahí ponemos una e invertida. Aquí, como les decía, tenemos que buscar un número x, cosa de que 2 elevado a esa x me dé 8. ¿No? Y sería 3, ¿no es así? Porque 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8. Pero habíamos visto también este tipo de ecuaciones, donde el 8 efectivamente es 2 elevado al cubo. Si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales, ¿no? Y con eso estaríamos encontrando que x llegaría a ser igual a 3, nada más. Listo. Bien, entonces estas son ecuaciones de segundo grado. Esas sí habíamos resuelto utilizando ecuaciones de segundo grado. El último ejercicio que vamos a ver como un repasito o una preevaluación, lo que yo lo llamo, ¿ya? Es esto que habíamos visto también la anterior clase, ¿no? La última clase habíamos visto, donde había hecho 4 ejemplos, ¿ya? Y este justamente les había indicado que ustedes lo realicen, ¿no? Entonces aquí tendríamos 2 elevado a la 3x, y como son sumas en los otros exponentes, entonces vamos a tener más 2 elevado a la 1, lo voy a poner, a pesar que ya no debería de poner, por 2 elevado al cuadrado, más por 2 elevado al cubo, igual a 240. ¿Sí? Ahora, si se fijan, aquí tenemos 2 elevado a la 3x, 2 elevado a la 3x, 2 elevado a la 3x, y en todos tenemos 2 elevado a la 3x. Un poquito podemos acomodarlo esto para verlo de diferente forma.
cosa de que el coeficiente también se vaya adelante, o ese exponente o ese número que no involucra a la x, ¿ya? En este caso, este 2 podemos traerlo adelante. 2 elevado al cuadrado, que es 4, podemos llevarlo adelante. Y este 2 al cubo, que es 8, también podemos traerlo adelante, ¿no? Igual a 240. Tendríamos de esta forma. Ahora, como toditos estos son 2 elevado a la 3x, 2 elevado a la 3x y 2 elevado a la 3x, entonces podemos sumar. Ya, dicho de otra forma, lo que he hecho en la clase es esto, ¿no? Por ejemplo, a este 2 elevado a la 3x, si lo llamaríamos otra vez z, esto se convertiría en z más 2z más 4z más 8z igual a 240. Sí, se convertiría en esto. Y esto sí, ¿no? Esto sí sabemos cómo resolver, pero esto era lo mismo. Ya aquí estoy haciendo un cambio de variable otra vez. 8, 9, 10, 15. Aquí tendríamos 15z, lo que teníamos en los ejercicios que había hecho. 15, 2 por 3 elevado a la x, ¿no? Aquí tenemos z, que va a ser igual a la división de 240 entre 15. A ver, la división de 240 dividido entre 15, lo vamos a hacer en un costadito ya. Vamos a dividirlo aquí. O simplificar, ¿no? Que es lo mismo. Lo simplificaremos, ¿ya? Que va a ser lo mismo, ¿no? Podemos sacar terceras, 3 por 8, 24, 3 por 0, 0, 3 por 5, 15, sacamos quintas, 5 por 1, 5, 5 por 1, 5, y llevamos 3, y 5 por 6, 30, sería 16. En este caso el z que hemos encontrado es 16. Pero otra vez el ejercicio no me está pidiendo encontrar z, ¿no? Sino que ahora puedo regresar a ese cambio de variable que había hecho, ¿ya? Y eso para mí es 16, ¿no? Que sería z, ¿no? Y otra vez utilizamos lo que habíamos visto. 3 elevado a la x, esto es 2 elevado a la 4, 16, bases iguales, exponentes iguales, 3x igual a 4, y tendríamos que x sería igual a 4 tercios. Listo. ¿No? Y con eso estaríamos encontrando. No, yo lo único que no he utilizado este cambio de variable la anterior clase, sino directamente lo he sumado. Y al sumarlo directamente todo esto, aquí he obtenido 15 por 2 elevado a la 3x. Lo he pasado a dividir y he tenido 2 elevado a la 3x igual a 16. Y hemos hecho este mismo proceso, ¿no? Aquí sería entonces 4 tercios. Listo, entonces ahí tienen esa preevaluación, ahí tienen algunos ejercicios que ya habíamos resuelto en la anterior clase. Entonces no creo que tengan ningún inconveniente en los ejercicios que les voy a dar para su evaluación correspondiente.